Hola, muy buenas noches. Un jueves más, un nuevo programa de Guadalajara, Opina en Guada TV Media. Hoy vamos a hablar de población, de un hecho curioso que se ha producido últimamente, y es que hemos conocido los datos de población de las diferentes localidades de la provincia y hemos crecido población. Ha crecido población toda la provincia en general y un montón de localidades, pero no solo del corredor. Ha crecido Sigüenza, ha crecido Molina, ha crecido Jadraque, Sacedón, diferentes pueblos de la Alcarria han visto cómo creció la población. Pueblos que hasta hace 4 días perdían población sistemáticamente y que era un sueño prácticamente que creciera los habitantes de esta provincia. Y lo vamos a analizar con 3 invitados que tenemos hoy encima de la mesa. Nos acompaña Francisco Pérez Torrecillas, el alcalde de Sacedón. Señor alcalde, muy buenas tardes y bienvenido. Gracias. También tenemos a Jesús Alique, que es el comisionado para el reto demográfico por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha. Señor Alique, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bienvenido. Muchas gracias. Y Héctor Gregorio, el alcalde de Jadraque. Señor Gregorio, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros también. Buenas tardes, muchas gracias a vosotros. Y habíamos invitado y nos había aceptado la invitación el alcalde de Pastrana, Carlos Largo, del Partido Popular. Lo que pasa es que cuando los imponderables de la salud no te dejan y uno coge una enfermedad, un catarro, cualquier cosa, pues no puede venir. Así que agradecemos que aceptara nuestra invitación y le deseamos una rápida recuperación, lo más rápida posible. Pero no podemos contar con ningún otro alcalde, así que lo haremos con los que estamos hoy aquí. Bueno, empezamos, si os parece, con el tema, que es el Instituto Nacional de Estadística aseguraba que la provincia de Guadalajara tiene el mayor crecimiento de población de la última década, es el que se ha registrado en la provincia de Guadalajara. Esto siempre ha sido normal, lo comentaba antes, en el corredor, pero ahora ocurre en todas las zonas de la provincia, ocurre en la Sierra Norte, en el Señorío de Molina, en la Alcarria, ocurre en todos los sitios. ¿Y cómo podemos explicar que ocurra esto, el mayor crecimiento de población en una década, en 10 años, en la provincia de Guadalajara y en vuestros pueblos, por ejemplo, o en otros que están más lejanos todavía? ¿Quién tiene una explicación para esto? Bueno, quizás sea, está claro que es una mezcla de un montón de factores diferentes que afectan a la despoblación antes y que ahora ayudan un poco a que crezcamos, ¿no? A ver, está muy claro que sobre todo en los últimos años, que ahora seguramente que Jesús nos hablará de ello, la ley contra la despoblación de Castilla-La Mancha tiene muchísimo que ver con esto, ¿no? Pero yo creo que también tiene mucho que ver la pandemia, ¿no? Quizá un aspecto positivo de la pandemia haya podido ser este, ¿no? Y es que nos hemos acostumbrado un poco a algo tan inhabitual antes como es el teletrabajo, ¿no? Y al final los pueblos pueden ser bueno, por supuesto lo son, una opción para vivir muy tranquila pero aparte, también se puede trabajar desde los municipios ahora, ¿no? En Sazón, por ejemplo, lo estamos notando, sobre todo, más que en el municipio, en las urbanizaciones, ¿no? Bueno, pues es evidente, las urbanizaciones son la segunda residencia de muchos vecinos de Madrid, sobre todo, y vienen a trabajar a las urbanizaciones y se quedan, ¿no? Bueno, pues ese puede ser uno de los motivos, ¿no? Pero yo creo que es una mezcla de muchos factores. Héctor, sí que viene a aclarar que los alcaldes que estaban invitados, los 2 que nos acompañan y el tercero que está invitado, es porque son pueblos que han ganado población, los 3, que tienen esa justificación para estar aquí, ¿no? Entonces, sí, en el caso de Jadraque, ya desde el 2020, como bien ha dicho Paco, a raíz de la pandemia, cada año vamos notando un incremento bastante importante y bueno, eso repercute en el día a día del pueblo. ¿Y a qué es debido? Como también ha dicho, creo que es un cúmulo de circunstancias, es un trabajo que está haciendo en el mismo camino de distintas administraciones, principalmente por la Junta, la famosa ley de despoblación. Yo creo que es el mayor hito principal que está ayudando, ahora Jesús seguro que hace más hincapié en ello. Y bueno, también creo que la mentalidad de la gente está cambiando. Las políticas de los años 50, 60, 70, del famoso eso rural, yo siempre digo que la gente se iba del pueblo y parecía que dejaba el polvo allí, como que era una vida secundaria o terciaria, no de tanta calidad. Y eso está repercutiendo en sentido contrario. Mucha gente está buscando oportunidades laborales cerca del pueblo porque cree que hay mayor nivel de vida. Si eso lo acompañamos a que las administraciones vamos en ese sentido y les damos más facilidades, intentamos mayores servicios, pues todo hace que esos números que has comentado al principio pues sean mejores, y yo, que soy optimista, creo que va a ser así en los próximos años.
como comisario del reto demográfico. Bueno, yo creo, si me permites, voy a ahondar un poquito más en esas cifras, ¿no? Porque me parece que seguramente desde esa perspectiva le daremos mucho más importancia a lo que está ocurriendo. Efectivamente, en este momento la provincia de Guadalajara, como decías, no es una novedad que crezca en población, lo que sí es la novedad es que crezca en las zonas que no están afectadas por el desarrollo del corredor del Henares, que recuerdo es el 94% del territorio de la provincia. Haya crecido la población en 2.600 personas más. Somos ahora que hace 2 años, cuando poníamos en marcha la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la despoblación. Es un incremento casi de 5 puntos. Y lo llamativo es que eso supone que ese incremento de población en estas zonas es el doble de lo que se ha producido en ese mismo periodo, del 2021-2023, en la ciudad de Guadalajara. Y un punto porcentual más que lo que se ha producido en la zona periurbana, en lo que es el corredor del Henares. Es decir, que en porcentaje crece más la zona menos poblada que la zona que tiene ya una población muy consolidada. 1 de cada 3 personas que ha crecido la población en estos 2 años lo ha hecho en estas zonas afectadas por la despoblación. Los motivos, igual que la causa de la despoblación es una, tampoco es única la causa o el motivo que genera que haya más población. Yo creo que hoy lo que hemos hecho, y yo creo que la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la despoblación, que además quiero recordar fue aprobada por mucho consenso y por unanimidad en las Cortes de Castilla-La Mancha, por todos los grupos políticos que la integraban, creo que esto es muy importante, lo que viene es a garantizar la igualdad en el acceso a las oportunidades y a los servicios públicos de toda la población con independencia del lugar en el que se viva. Es decir, hoy hay condiciones en los pueblos que no se daban anteriormente. El alcalde de Sacedón, Paco, hablaba del tema del teletrabajo. Hoy se puede hacer teletrabajo porque tanto en Jadraque como en Sacedón tienen tecnología y por tanto tienen fibra óptica, incluso tienen 5G. Hoy son 1.320 localidades en la región que tienen fibra óptica. En el año 2015, es decir, hace 9 años, cuando Emiliano García Paje es presidente del gobierno por primera vez en Castilla-La Mancha, solo hay 5 localidades que lo tienen, las 5 capitales de provincia. Hoy el 65% de esas 1.320 localidades están en zonas afectadas por la despoblación. Y esto ya es un punto diferencial, permite teletrabajar, permite mejorar los servicios públicos, permite acceder a la banca, permite acceder al ocio, por ejemplo, a través de las plataformas digitales. Y, lógicamente, pues hemos hecho un esfuerzo muy importante en garantizar escuelas al menos con 4 niños. Otra novedad, hoy es más fácil conciliar la vida familiar y la vida laboral con programas que ha puesto en marcha el gobierno regional, como el Plan Corresponsables o, por ejemplo, la implantación de escuelas infantiles para la escolarización de niños de 0 a 3 años, que son recursos de ámbito comarcal en estas comarcas. Hay una escuela de infantil en Jadraque y hay otra escuela infantil en Sacedón que da cobertura a todas esas zonas. Yo creo que el gran cambio es que hoy se da en condiciones para que la gente que quiera realmente vivir pueda vivir en nuestros pueblos. Y eso es fundamental. A nadie se le puede obligar a vivir donde no quiere, pero se tienen que dar las condiciones para que la gente pueda vivir. Y hoy yo creo que el medio rural ha ganado eso, ha ganado en condiciones, y estoy de acuerdo también con lo que se apuntaba anteriormente, y es que también se ha mejorado, seguramente por causa de la pandemia, se ha mejorado la percepción que se tiene hoy sobre el mundo rural, ¿no? Y esto es, no baladí, esto es muy importante. Una curiosidad, la gente que vuelve o que se va a vivir al pueblo, ¿es gente del pueblo que vuelve o es gente de fuera que llega por primera vez? Porque los de las urbanizaciones, por lo que comentabas, alcalde, es gente de Madrid que viene, pero no sé si hay gente del pueblo que vuelve al pueblo, que piensa que es mejor vivir en la casa de su pueblo que en un cuchitril en Madrid que le va a costar 8 veces más, ¿no? Sí, yo creo que ambas cosas ocurren, ¿no? Es verdad que es mucha gente que no tiene nada que ver con el pueblo, la que va al pueblo porque descubre el pueblo, como decía Jesús, descubre el pueblo y descubre que se puede vivir perfectamente en el pueblo y que puede trabajar y que puede desarrollar su vida sin ningún problema, pero también es verdad que son bastantes también los vecinos del pueblo que salieron en algún momento y que, bueno, pues que han decidido que efectivamente es una alternativa, bueno, pues a considerar la de volver al pueblo, y vuelven, sí, creo que sí. En Sacedón ocurren las dos opciones. ¿Y en la Sierra Norte? Totalmente de acuerdo. Hay una parte que yo me gusta llamar de los hijos de Jadraque, en mi caso,
que pues por lo que sea ya no quieren seguir viviendo en las ciudades y buscan esas oportunidades y vuelven al pueblo, ya no solo como segunda residencia, sino como vivienda habitual. Y también tenemos bastantes casos de personas que han encontrado una oportunidad laboral, pero no porque han ido a buscarle, sino que ellos le estaban buscando una oportunidad laboral en el mundo rural y han venido en este caso, pues en el caso de Paco mío, a Cabeceras, que como bien ha dicho Jesús, yo hablo una cosa muy clara. En Jadraque tú a un niño le coges con 1 año, le dejas en la guardería gracias a los programas que ha sacado la Junta en los últimos años y le recoges en segundo de bachillerato, totalmente gratuito. O sea, está todos los servicios y ellos han encontrado una forma de vida que les gusta más. Y sí, tenemos los dos casos, tanto vecinos que han vuelto de su infancia otra vez a Jadraque a vivir todos los días, como esas nuevas familias, y están encantados, hablan maravillas y súper integrados además. O sea, y el punto de inflexión fue el COVID, el que nos encerraran en una casa y pienso, es que en mi casa el pueblo tenía patio. Por lo menos ha aumentado, sí ha aumentado. Antes a lo mejor había algún caso, pero sí ha aumentado. Y estamos hablando de 2 pueblos cabeceras, pero conozco muchos casos en pueblos más pequeños. O sea, yo veo en las escuelas deportivas de Jadraque que veo niños nuevos jugando o al colegio y digo, pero no son de aquí, no, son de estos pueblos limítrofes con las cabeceras, que son muy importantes porque también vienen a consumir los servicios y dan vida a esos pueblos todos los días. No, yo creo que hay otra cosa que, un poco yo creo que lo estaba comentando ahora el alcalde de Jadraque. Efectivamente, es decir, hoy los territorios, nosotros cuando aprobamos la ley, lo primero que hicimos fue delimitar las zonas que estaban afectadas por la despoblación y categorizarlas en función de cuál era el problema de la despoblación, y así nos permite tomar o adoptar medidas diferentes en función de la necesidad que tengan los territorios, ¿no? Y esa funcionalidad hace que nuestras cabeceras de comarca hoy tengan unos servicios que no lo tenían seguramente hace unos años y permiten que haya gente que en los pueblos de al lado puedan disponer de servicios que no tienen en su municipio. Y aquí es donde el Gobierno de Castilla-La Mancha, que también es una novedad de la ley, porque por primera vez una ley garantiza como un derecho al transporte, está implementando un nuevo modelo de transporte, que es el transporte sensible a la demanda, que incluso ya ha tenido el interés de algunas otras regiones de Europa, como por ejemplo una región en Alemania que está muy interesada en conocerlo, ¿no? Ahora mismo hay 4 proyectos pilotos, 2 en Guadalajara, porque está dividido en zona norte 1 y en zona norte 2, otro en Cuenca y otro en Ciudad Real, en el campo de Montiel, pero por hablar del que nos referimos a la provincia de Guadalajara, está en la Sierra Norte. Da servicio a 144 localidades. Son casi 3.000 kilómetros cuadrados de extensión de terreno en el que actúa el transporte sensible a la demanda y 13.000 personas que se pueden beneficiar, donde ya casi 4.000 personas han utilizado el transporte. Es un transporte sin horarios ni itinerarios fijos, tú lo pides y a demanda te recogen y luego te entregan, te llevan de vuelta al pueblo, y eso te permite acceder a servicios que no tienes en tu municipio y están en distintos municipios. Puede ser ir al médico, puedes ir a alguna actividad cultural que a lo mejor haya en Jadraque o en Sigüenza o en Cogolludo, por hablar de la zona donde se está implantando, o a un cajero automático o a una entidad financiera o al notario o al registrador o a comprar, ¿no? Y esto lo vamos a hacer en todas las zonas afectadas por la despoblación. Guadalajara gana ventaja además porque el presidente de la Diputación de Guadalajara firmó un convenio con el presidente de Castilla-La Mancha en Jadraque y va a colaborar la Diputación en su puesta en marcha. Esto es fundamental. Esto es otra de las cuestiones, que si tú tienes una buena movilidad física, tienes una buena conectividad digital, tienes unos buenos servicios públicos y encima hay unas medidas fiscales propias que luego imagino que podemos hablar diferenciada para estas zonas, y además hay medidas de incentivación positiva que hacen que si emprendes un negocio o te pones como autónomo en un pueblo tienes muchas más ayudas, pues creo que es determinante para que uno pueda en libertad elegir poder ir a vivir a un pueblo. Otras regiones, cuando han estudiado el texto de la ley de Castilla-La Mancha, veían como gran novedad lo de aplicar
fiscalmente, es decir, que se pudieran aprovechar desgravaciones fiscales, etcétera, etcétera. Ese es el punto culminante de esta normativa para que pueda venir gente. Yo considero que sí, porque al final, como digo yo, cuando ya se habla de economía, pues a la gente todavía le llama más. Y además yo lo veo, te puedo decir bastantes casos de personas que se empadronan, y no solo eso, sino que la tarjeta sanitaria está en el pueblo, porque en el caso de mi área de salud, siempre estábamos rondando en que por número algún médico de cabecera desapareciera. Y ya gracias a esto en los últimos 2 años no van a menos las tarjetas sanitarias, van a más, y garantizamos tener ese médico de familia asegurado. Y por ejemplo hablo de los profesores, que la mayoría son del colegio o instituto, suelen ser interinos, a lo mejor 2 o 3 años, que vienen de otras partes de la región o de España, y antes no, y ahora se quedan a vivir en el pueblo, se empadronan, su tarjeta sanitaria, eso, o los guardias civiles en el cuartel, o sea, hay casos muy concretos, que no son pocos, pero concretos, que te vienen a decir que claro que se han notado. Yo personalmente creo que dentro de la área de población, que tiene muchos vértices y todos importantes, a mi modo de ver y lo que yo veo en el día a día, posiblemente es el más importante. Sí, sí, sin duda, vamos. Nada que decir que no sea lo mismo que dice Héctor, efectivamente. El tema fiscal, el tema de impuestos, es lo que más se ha notado a la hora de dar ese impulso, ¿no? a los que estaban dudando si vivir en un pueblo o no, si definitivamente pasarse a vivir a una población o no. Y claro, es que es importante, cuando tocas el bolsillo de los ciudadanos, al final se resiente su idea también, ¿no? Si aquí voy a estar cotizando una cantidad el tema fiscal aquí no me va a regular o me va a tal, o tengo que pagar una cantidad, y en el pueblo voy a vivir también bien, claro, tiene que ir aparejado. Quiero decir, no puedes solo pagar menos impuestos o recibir más beneficios fiscales en el pueblo si luego no tienes lo que estamos diciendo, los servicios y demás, pues al final es una pata, quiero decir, se queda cojo el tema, ¿no? Entonces, por supuesto, el tema fiscal es importantísimo, pero tiene que ir también aparejado, tiene que ir parejo con el resto de los factores que decíamos hace un momento, pero muy importante, por supuesto, la fiscalidad, sí, sin duda. Yo creo que efectivamente es la medida más novedosa y más rompedora, ¿no? Evidentemente es la primera vez en España y en Europa que se hace una fiscalidad diferenciada que beneficia a las personas que viven en estos territorios y a las empresas en las competencias que son del Gobierno de Castilla-La Mancha, que es el IRPF en un 50% y en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Evidentemente no podemos intervenir en otros impuestos que no son nuestros. Y nos gustaría que el Gobierno de España hiciera lo mismo y que la propia Unión Europea hiciera lo mismo, que también lo hemos pedido, ¿no? Claro, por el simple hecho de tener una estancia efectiva en los municipios, tú te puedes deducir hasta un 25% de la cuota íntegra autonómica del IRPF, que es una bonificación fiscal muy interesante y muy importante. Está condicionado, como decía antes el alcalde de Jadraque, a 2 cuestiones. No solo que estés empadronado, ya sabemos de muchas personas que están empadronadas en los pueblos por muchos motivos, o por el motivo que cada uno tenga, pero luego realmente no tiene su residencia allí. Nosotros pedimos que tenga la tarjeta sanitaria en el centro básico de salud al que pertenece su municipio. Y además, si tiene hijos e hijas en edad escolar, que los tenga escolarizados, porque realmente las medidas fiscales no son para beneficiar a las personas, son para fijar población, son para que las personas fijen su población en el medio rural. Tenemos datos del año pasado de la declaración del IRPF que nos ha pasado la agencia tributaria, y ha supuesto pues una merma para los recursos de la comunidad autónoma de 32,5 millones de euros. Es decir, deja de recaudar la comunidad autónoma 32 millones de euros, pero están a disposición de los ciudadanos de estas zonas, ¿no? Y han beneficiado a 82.000 deducciones. Por tanto, estamos hablando de más personas, porque una cuestión son los que se benefician de la deducción, que es la declaración, por así decirlo, pero luego hay muchas personas que hacen declaración conjunta. Y no solamente tiene que ver con esto, hay otra medida que hemos implantado también dentro del IRPF, que ha supuesto que en Castilla-La Mancha ya el año pasado 1.500 personas que decidieron trasladar su vivienda por motivos laborales, tanto por tener un contrato de trabajo o por ser autónomo, y fijar su residencia en estas zonas, que es una medida específica. Por traslado de la vivienda habitual a estas zonas,
te llevas este beneficio. Son 1.500 personas que el año pasado se pudieron beneficiar de eso, que son 1.500 personas que han fijado su residencia por un puesto de trabajo. Y luego están las deducciones que tienen que ver con el arreglo o la compra de vivienda, que es un 15%, que también es compatible todo esto dentro de la declaración de la renta. Bueno, yo creo que es una medida muy novedosa en España, que afortunadamente empieza ya a interesar a otras comunidades autónomas poderlos aplicar. Y bueno, pues ya digo que es el único objetivo que tiene es fijar y retener población en el medio rural. Sí, porque ya había oído que había unas comunidades con problemas similares a la nuestra, como Castilla y León, que ya había preguntado por el texto, ¿no? Sí, bueno, pero no han avanzado. No, pero que por lo menos se han interesado, ¿no? Lo han pedido. Bueno, se ha interesado la OCDE, que en el mes de diciembre estuvimos en París explicando las medidas fiscales, porque es una novedad no solamente en España, como decía, en Europa y a nivel internacional, ¿no? Nos han invitado a ir, lo haremos próximamente, allí a explicar estas medidas, las de el transporte sensible a la demanda y otras novedosas que tenemos, como por ejemplo la discriminación positiva, porque hay que recordar que en Castilla-La Mancha todas las personas que quieren emprender, que quieren ponerse como autónomo o las personas que quieren emprender un negocio empresarial en estas zonas afectadas por la despoblación tienen hasta un 40% más de ayuda, pero complementario a la ayuda, hemos creado un fondo que llamamos Reto D en el Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha de 10 millones de euros, precisamente para complementar lo que no es la ayuda con financiación a un tipo de interés muy bajo y en condiciones muy favorables, para que ningún proyecto que sea viable en estas zonas deje de ponerse en marcha, ¿no? Seguramente los alcaldes de los pueblos cercanos habláis entre vosotros y os comunicáis las inquietudes, etcétera, etcétera. ¿Notáis si en vuestras localidades o con las que compartís conversación, si recibís llamadas o consultas por parte de ciudadanos que se empiezan a preguntar por esto? Oye, si vengo a este pueblo, ¿qué puedo encontrar? ¿Qué me puedes dar? ¿Qué facilidades tengo? ¿Eso sí se está notando? Sí. En los ayuntamientos recibimos llamadas de todo tipo, ¿no? Y consultas de todo tipo, es verdad, pero es verdad que... Sí, pero las raras no cuentan. Sí. Algunas son demasiado raras, sí. No, pero bueno, ya fuera de broma, sí que es verdad que los ciudadanos empiezan a llamar a los ayuntamientos, algo que no había ocurrido antes, porque bueno, casi nadie se interesaba realmente por qué tipo de instalaciones o servicios puedes ofrecer, pero ahora sí es verdad que hay vecinos que o llaman al ayuntamiento o directamente hablan con el alcalde o con los concejales respecto a esto, ¿no? Y claro, y es porque además, todo es, al final, todo va en el mismo sentido, ¿no? Y cuando la inercia es la de subir la población, la de que la gente se interesa por los municipios, pues claro, la inercia también va en el sentido de aumentar los servicios. Ya no parece tan extraño, por ejemplo, en Sacedón, montar o poner en marcha una escuela infantil con 41 plazas, que es lo que hemos hecho hace un momento, ¿no? O sea, hace unos meses. Claro, eso hace unos años quizá se resultaría extraño, ¿no? Pero la gente pregunta, nosotros les informamos de lo que hay o de lo que va a haber o de lo que estamos programando o la previsión que hay, y todo eso hace que al final, bueno, el interés por los municipios sea el que es, ¿no? Que bueno, pues al final nosotros tenemos una escuela infantil, como digo, ahora mismo tiene 41 plazas y no está llena, claro, ojalá en estos meses se hubiera llenado todas las plazas, pero es un aliciente más. Para el que llama le puedes decir también, o el que pregunta, pues es que además si tienes niños pequeños, tengo una escuela infantil que va a dar servicio mientras tú estás trabajando, ¿no? O sea, o simplemente por el hecho de que quieras llevar a tus hijos a la escuela infantil, ¿no? O sea que, claro que sí, la gente pregunta, y lo importante de eso es que nosotros les podamos ofrecer novedades y servicios que les vayan a venir bien, claro. Claro, lo que ha dicho Paco es importante, que pues claro que preguntan y toda esta inercia, y lo que tenemos que hacer los ayuntamientos es pues estar preparados y que no tengan la más mínima duda pues de que cuentan con esos servicios, o también, que luego hablaré, pues el tema del ocio o el deporte, sobre todo cuando hay niños. Y claro que se nota, yo sobre todo de la población que vuelve y que es originaria de Jadraque es cuando más lo noto. Por ejemplo, en verano a mí me paran muchísimo por la calle, oye, ¿esto cómo funciona? Pero es verdad, sí, claro, ¿y qué tengo que hacer, tal? Esta es la población que yo más noto, aparte de ya más ayuntamiento tal, pero siempre una persona noto mucho de todos los veranos desde que se puso en marcha esta ley, pues muchas dudas, y luego realmente he visto que algunas de ellas
no era por hablar, han cumplido y están ahora viviendo en Jadraque y cumpliendo con todos los requisitos que se hace, o sea que sí se nota así. Bueno, si os parece vamos a hacer un pequeño descanso para la publicidad y enseguida volvemos. Enseguida volvemos. Hola, buenas tardes. Regresamos a este programa sobre población, sobre despoblación y sobre repoblación, que es lo que está ocurriendo en buena parte de la provincia de Guadalajara y en concreto en las localidades cuyos alcaldes nos acompañan hoy. Una curiosidad, ¿se produce efecto llamada? Es decir, si un señor viene y se instala en tu pueblo, se lo comenta a los amigos, a los familiares y trae a más. Ese efecto llamada, que antes era al contrario, la gente se iba a Madrid y decía, oye, qué bien se está aquí, y se marchaban más vecinos. Ahora es al revés. Sí, claro que es al revés, al final. Es que es algo que es normal que se contagie, ¿no? Cuando uno va a visitar una población, cualquiera de las poblaciones que se puedan visitar, en Guadalajara las hay espectaculares y alucinantes, ¿no? Incluida la mía, claro. Pero sí, claro, cuando uno visita una población y se queda encantado con la población, con los servicios, con lo que ve allí, claro, sin duda ninguna, pero eso pasa a todos los niveles, ¿no? Pero también empieza a pasar a nivel de repoblación, como decías, ¿no? Claro, es algo que no puede ser de otra manera, ¿no? Está claro que si hay una serie de personas, de amigos, que todos están pensando en la posibilidad de ir a vivir a un pueblo, si uno de ellos lo prueba y le gusta y está encantado, sin duda ninguna que lo va a contagiar a los demás, vamos, eso seguro. Y está ocurriendo, claro que ocurre. Sí, por supuesto, y no solo con lo que es los beneficios fiscales, sino con un tema que ha salido varias veces hoy, que las escuelas infantiles, que cuando es un matrimonio joven, que realmente tiene que ser un objetivo principal, que vuelvan a los pueblos porque ya te garantizas un futuro, pues, oye, ya, pero luego no, es que también tienen escuela infantil, muchos servicios que prácticamente ya las cabezas las empezamos a tener todos, porque el otro día le hablaba con un vecino de Moreno Aragón, dice, joder, es que hace 30 años no teníamos todo lo que tenemos, en su caso que además han puesto una ITV y todo. Entonces, claro que hay efecto llamada y ese círculo que se va cerrando pues ayuda a que tomen esa decisión de volver a nuestros pueblos. ¿Y cómo ayuda la ley a que también vengan empresas? Porque la empresa también tira luego de más habitantes, ¿no? Sí, no, es lo que decía. Nosotros utilizamos lo que hemos denominado, también es una novedad de la ley, los criterios de discriminación positiva. Todas las convocatorias y todas las ayudas y subvenciones públicas que convoca el Gobierno regional desde cualquiera de las consejerías, me preguntas por el tema de empresas o autónomos, llevan incorporada un incremento adicional de un 40% de ayuda para las empresas o para los autónomos que se quieren ubicar. Por ejemplo, los autónomos, si a un autónomo en la ciudad de Guadalajara se da una ayuda de 3.000 euros, aquí se incorporan otros 1.200 euros más, que es un 40% por hacerlo en estas zonas. Pero luego, por el mantenimiento de la actividad, si durante el segundo año continúa con la actividad, tiene una ayuda de 2.000 euros el autónomo que permanece en el medio rural y ya no lo tiene el de la ciudad. Es para el inicio y el mantenimiento de la actividad, ¿no? Pero puede recurrir también a las vías de financiación, aparte de la ayuda económica, a la vía de financiación del Reto D, del programa de ayuda a la financiación del Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, para que tenga un crédito no condicionado y que, por tanto, su proyecto pueda perfectamente seguir adelante. Tiene eso, pero tiene también las medidas fiscales. Si necesita comprar un inmueble para poder ubicar ahí su negocio, tiene también en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados un 75% de deducción, ¿no? Acompañado luego a lo que tiene cualquier otro ciudadano, ¿no? Por tanto, esa incentivación, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista financiero, como desde el punto de vista fiscal, yo creo que hace muy atractivo el que haya inversión en el medio rural. De hecho, el gran objetivo de la ley es generar entornos rurales atractivos para vivir, para invertir y para trabajar, ¿no? Y creo que en ese conjunto de medidas, lógicamente, pues luego está ahora, por ejemplo, en Sacedón,
pues el Ayuntamiento tiene un proyecto muy interesante como es un nuevo polígono industrial, que el alcalde nos podrá hablar, donde tenemos como prioridad en el Gobierno de Castilla-La Mancha que todos los polígonos industriales que estén en el medio rural prioritariamente se van a dotar de fibra óptica, porque eso es lo que les pone en un punto diferente al que tenían anteriormente, ¿no? Por tanto, por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, es verdad, con fondos europeos hacemos todos los posibles o imposibles porque las empresas y los autónomos se puedan ubicar en estas zonas. Porque imagino que en vuestros ayuntamientos recibís la llamada de una empresa que dice que se quiere instalar, aunque vaya a crear 6 o 7 empleos, vamos, y tocar las campanas de la iglesia, ¿no? Los programas líder que también vienen del Gobierno de Castilla-La Mancha y que estén en la agrupación local. Sí, yo dejo de hacer todo lo que tenga que hacer. Es verdad que ahí nos cuesta más, que lleguen las empresas, si se abre algún pequeño negocio, pero es verdad que cuesta más. En el caso de Jadraque, el polígono se regularizó hace 2 años, pero bueno, por supuestísimo, o sea, porque tener servicios y otro tipo de facilidades es primordial, pero el tener trabajo también es importante. Es verdad que yo sí noto que en el mundo rural en los últimos años hay más oportunidades de trabajo. La gente que trabaja en sectores más digitales tiene la fibra óptica, en el 5G, que además lo hemos hablado, de todas las compañías. Y luego el sector servicios, la hostelería, que si quieres trabajar en hostelería, mañana estás trabajando, obra civil, albañilería, ahí tenemos mucho que ver de la Diputación, que estamos sacando a circular muchísimas convocatorias que prácticamente hay veces que nos dicen las empresas, danos un poco de respiro que no llegamos a atender a todos los municipios, pero desde luego es digamos lo que todo alcalde de esta España más despoblada es su sueño, ¿no? Que aparezca una empresa y si puede ser, tampoco pedir muy grande pero mediana, pues la verdad es que ya podríamos retirarnos tranquilos, ¿verdad, Paco? Hombre, lo que pasa es que en una ciudad como Guadalajara se te instala una empresa que crea 6 empleos y casi no es noticia. Ya, claro. En Jadraque imagino que una empresa que cree 6 empleos nuevos es noticia grande. Sí, es noticia grande. De hecho, mira, este mismo mes va a abrir un podólogo que sean 2 o 3 puestos y estamos haciendo todo lo posible por agilizarlo. O sea, pero bueno, si viene más grande, también bienvenida será, ¿eh? Claro, incluso estabilizar ahí a las empresas, o sea, que las empresas se queden en el pueblo y no se vayan a otro sitio, cuando empiezan a crecer, ¿no? Esa zona hay un ejemplo, ¿no? Una empresa que gracias al polígono que estamos poniendo en marcha ahora mismo, que, bueno, que ya está en ejecución, pues se va a quedar, ¿no? Hemos conseguido que se quede en el polígono y que no se vaya a otro sitio. Ha crecido tanto que, bueno, pues la única salida que tenía, puesto que no tenía donde expandirse, pues era salir de Sazón. Bueno, pues hemos conseguido que se quede, y estamos hablando de cerca de 40 puestos de trabajo, que hubieran salido del pueblo si no pusiéramos en marcha iniciativas como esta que decimos del polígono industrial y todo lo que lleva aparejado el polígono industrial y la ley de despoblación que lo va a apoyar, claro, que va a apoyar que las empresas vayan allí. Vamos a ver, transporte, telecomunicaciones, educación, sanidad, son servicios fundamentales, ¿no? Que los contempla la ley, los contempla la Diputación y que los demandáis desde los ayuntamientos. ¿Es lo básico para conseguir que la gente se quede? A ver, creo que los alcaldes la obligación que tenemos, el presidente de la Diputación siempre dice que un alcalde que no pide no es buen alcalde, es estar siempre en alerta y ser exigente con otras administraciones en que los servicios que son de su competencia nos ofrezcan. Creo que nosotros tenemos suerte en Castilla-La Mancha porque no nos faltan, incluso han venido programas nuevos como el Como en Casa, el transporte sobre la demanda, que además tenemos, yo en concreto he tenido la suerte de ser cabecera de los dos, y por supuesto tenemos que seguir exigiendo que esos servicios se nos mantengan, se nos mejoren. Y luego, bueno, nosotros también tenemos cierta obligación de ofrecer otras cosas que no son competencias de estas administraciones, sino nuestras. Yo, por ejemplo, le doy mucha importancia a dar una vida social, cultural y de ocio deportiva al municipio. Que todos los fines de semana haya partidos deportivos es más importante de lo que parece, porque vamos a ver a los chicos de fútbol sala, vamos al teatro, vamos al cine infantil. Parece que no, eso es obligación de los ayuntamientos y yo lo reconozco. Cuando entré alcalde hace ya casi 5 años pensaba que no era tan importante, pero el paso de los meses, los años, me ha hecho ver que sí, que la gente también necesita eso para cuando no está trabajando. Entonces, bueno, esa sí que es un punto que es nuestra responsabilidad y yo creo que en general estamos todos muy concienciados, estamos llevando a cabo. Y también quiero pensar que son todos los puntos que hace que la gente diga, cuando se mete en el Facebook o en el Instagram, dicen, esta gente hace muchas cosas. Bueno, yo creo, al hilo de esto,
efectivamente, yo creo que lo importante, yo cuando empiezo a escuchar a gente que habla de la despoblación, parece que lo más importante es que haya más gente en los pueblos. Yo no sé si eso es lo más importante, ¿no? Lo más importante es que mejorar las condiciones de vida de la gente que vive en los pueblos. Y es, yo creo, a lo que se dedica la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la despoblación, porque si tú vives bien en el pueblo, otro vendrá, y si no vives bien seguro que te marcharás, ¿no? Por tanto, mejorar las condiciones de vida. Y para ello es necesario que las políticas se mantengan en el tiempo. Nosotros, la ley cuelga una estrategia regional frente a la despoblación que tiene una periodicidad para 10 años, la primera revisión se hará en el año 2025, tiene 210 medidas concretas, tienen su propio presupuesto y tiene además, lo más importante, su gobernanza, es decir, damos participación a los agentes económicos y sociales, a la sociedad civil, a los ayuntamientos, a las diputaciones, para que entre todos reflexionemos cómo están evolucionando las mismas, ¿no? Y hemos dado un salto cualitativo, porque por primera vez, también en España, esto es una filosofía que viene de Europa y nosotros la hemos incorporado a la ley, en todas las leyes, cuando se aprueban, todos los planes y todos los programas del Gobierno de Castilla-La Mancha, sea del sector que sea, incorporan un informe que llamamos de impacto demográfico. Con una guía se tiene que dar respuesta a ver cómo afecta esa ley, ese plan, ese programa a las zonas que están afectadas por la despoblación, para en su caso adaptar esas normas o esos planes, programas a la realidad del medio rural y de lucha frente a la despoblación. Y de manera cualitativa hemos dado un salto, que esto sí que es una novedad también en Europa, a que se incorpore una memoria de impacto demográfico en los presupuestos. Eso significa que todas esas medidas tienen que tener su reflejo en los presupuestos todos los años. Y esa memoria de este año nos dice que son 1.910 millones de euros, es un incremento de un 12% con respecto al año pasado, de presupuesto de las medidas que se van a llevar a cabo cada año de lucha frente a la despoblación, que tienen que ver con el ámbito de garantizar los servicios públicos, la cohesión económica, la cohesión social y la cohesión territorial, de las cosas que hoy estamos hablando aquí. En Castilla-La Mancha destina 1 de cada 4 euros a políticas de lucha frente a la despoblación. Por ponerlo en un sitio gráfico, es el 3,6% del PIB. ¿Y esto qué es? Pues mira, los movimientos asociativos en favor de luchar a favor de la despoblación, por supuesto, pero que estaban representados en el Parlamento en la pasada legislatura por un partido político que era Teruel Existe, hoy no está, pidieron en una moción de censura, en una moción en el Congreso de los Diputados, y fue aprobada por unanimidad, que las administraciones dedicasen el 1% del PIB anual a política frente a la despoblación. Nosotros en Castilla-La Mancha, en los presupuestos, destinamos el 3,6%, y es el compromiso de hacerlo todos los años durante el tiempo que dura la estrategia, que lógicamente no tiene una vigencia de 10 años, pero que a los 10 años tendremos que continuar porque, desde luego, el partido no está ganado. Esto hay que seguir trabajando, ¿no? Sí, porque las medidas, cuando no se mantienen en el tiempo, hay marcha atrás, desgraciadamente. Claro. No, y cuando no se garantizan con presupuesto, porque yo conozco muchas estrategias en España, todas, que son de literatura, pero no tienen dotación presupuestaria y no tienen una gobernanza donde otros, sean las instituciones o sean los agentes económicos y sociales, participan de la misma, ¿no? Que yo creo que es muy importante la participación para que de esta manera los gobiernos, en nuestro caso, no estemos relajados, sino que constantemente tengamos 1000 ojos enfrente para decirnos cómo va y cómo tenemos que seguir evolucionando. Es decir, lo que yo decía anteriormente, la ley, la estrategia se aprobaron con consenso, se aprobaron con una amplia participación, pero ahí no muere la participación y el consenso, continúa en el día a día, ¿no? Porque la ley tiene capacidad de mejora, ¿no? Sí, claro que tiene capacidad de mejora. ¿Qué retos? ¿Qué retos le quedan? Sí, bueno, tiene la capacidad de mejora de continuar en el tiempo el reto demográfico que yo decía, pero hemos también ideado ahora como una novedad, que empezaremos este año en 5 proyectos pilotos, uno en cada una de las zonas de cada una de las provincias que están afectadas por la despoblación. Vamos a aprobar agendas de desarrollo sostenible. Son agendas de desarrollo rural, donde vamos a analizar cuáles son las necesidades de esa zona y las oportunidades que tiene, para ver qué estrangulamientos tienen, el por qué las medidas que estamos implantando, pues alguna vez no
no tienen mucho éxito, ¿no? Entonces vamos a estudiar bien para, en su caso, adoptar las medidas necesarias en cada una de las zonas y tomar las medidas y las inversiones oportunas para poder hacer que la zona sea funcional y que todo vaya más acompasado. En resumen, lo que funciona se mantiene y lo que no funciona se arregla. Efectivamente. Bueno, lo comentaba antes Jesús Ali, que la Diputación de Guadalajara, desde el primer día, su presidente dijo que se iba a apuntar a todo lo que fuera posible para aplicar todas las medidas. El transporte a la demanda, somos los primeros que tenemos 2 rutas de las 4 y posiblemente seamos la primera provincia que las tenga todas funcionando, pero la Diputación también ha sido pionera en algunos programas muy curiosos, ¿no? La apertura de los cajeros automáticos, romper la brecha financiera, esa que era tan difícil porque los bancos se iban o las cajas antiguamente, y ahora se abren. Bueno, ya no te tienes que ir a 100 kilómetros a sacar dinero del cajero o a pagar en un cajero, ¿no? El programa Común Casa, lo citabas tú también, o algunos más, ¿no? Esto también suma, ¿no? Para que la gente no se vaya, por lo menos. Sí, creo que suma, por un lado, siempre apoya a otras administraciones que traen programas a nuestras zonas más despobladas, como el Común Casa o el Transportes y la Demanda, que además tuve la suerte que los dos se firmaron en Jadraque, y la verdad es que tiene mucha suerte, y que están funcionando, ya están los convenios de colaboración. Y luego los programas de inversión, la Diputación, como he dicho antes, la pasada legislatura y esta no llevamos ni un año y ya ha sacado varios, esta misma semana sale el Focoden, está haciendo llegar mucho dinero a los municipios de todos los tamaños, tanto más pequeñitos como más grandes, y además con una cosa muy importante, que se da esa autonomía a los municipios en que decidan dónde quieren invertir ese dinero, porque realmente los vecinos de cada municipio eligen a su ayuntamiento, a su alcalde, no eligen al equipo de gobierno o a los diputados. Creo que es importante. En el caso de Cabeceras tenemos el programa contra la despoblación, que es una cantidad bastante importante, son 300.000 euros, y hay veces pues, que lo utilizamos para infraestructuras, que no va ligado directamente a la despoblación, pero ¿qué hace? Nos libera ese presupuesto propio para así poder invertir pues, en mantener la escuela de adulto, la escuela infantil, las escuelas deportivas, sacar convocatoria de subvención a los libros, lo que haga falta. Entonces, pues está haciendo un gran trabajo. La pasada legislatura fue la más inversora de la historia, y ya te digo que esta no llevamos ni un año y han salido ya una convocatoria y ahora sale 2 bastante importantes, que como he dicho, estamos un poco asfixiando a esas empresas, sobre todo Obra Civil y Albañilería, que no llegan. Y bueno, y lo notamos, Paco y yo, que estamos en el equipo de gobierno de Diputación, los alcaldes no nos llaman para que no nos llega las inversiones, además nos llaman para ¿cómo puedo hacer esto tal? O sea, la verdad es que bastante contentos con lo que... O sea, ahora la llamada es búscame un albañil. Búscame un albañil o muchas dudas como la convocatoria, y la verdad es que se agradece porque no nos dejan de llamar y para eso estamos y en nuestro trabajo, pero no es para esa presión de oye, que quiero hacer esto y no. No te preocupes, que ahora sale tal, y bueno, y están contentos, y de hecho, bueno, yo creo que el resultado está. La pasada legislatura se corroboró que habíamos hecho un buen trabajo con el resultado de mayo. Y además hay una iniciativa que ya se puso en marcha hace un tiempo, además es una iniciativa que viene de hace muchísimo tiempo. Además Jesús es promotor de aquello, ¿no? Estoy hablando del Parque Bomberos de Sacedón. Es un servicio que da la Diputación, que va a dar la Diputación, como en el resto de los parques, pero que, claro, que no solo para Sacedón, que es lo que decimos, ¿no? Que todo lo que hace la Diputación siempre es en beneficio bueno, pues o de toda la provincia, si es posible, o de una parte, ¿no? Y en este caso, de toda la zona sur, más de 60 municipios que se van a ver beneficiados, ¿no? O mejorada su seguridad, o asegurada su seguridad, valga la redundancia, porque se va a poner en marcha el Parque de Bomberos de Sacedón en breve, ¿no? Está ya terminado y se pondrá en marcha pues, en cuanto esté dotado de personal, sobre todo, que es lo que más va a tardar por los plazos de las pruebas de selección, bueno, todo este tema, ¿no? Pero bueno, es un buen ejemplo también de cómo la Diputación lo que hace es mirar totalmente hacia la provincia y hacia los municipios, como en el caso de la comarca de Sacedón, que estábamos un poco, fuera de servicio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, porque os tocaba el Parque de Azuqueca. Claro, porque estamos hablando de trayectos de más de 1 hora, ¿no? Para la atención de cualquier siniestro, ¿no? Claro, y ahí a mí me parece que es un buen ejemplo también de cómo la Diputación
lucha por los municipios y también por la despoblación, porque si una ciudad es segura, perfecto, pero si un pueblo tiene la misma seguridad que pueda tener una ciudad en el sentido de que tenga cubiertos este tipo de accidentes, ¿no?, que puedan ocurrir, incendios, accidentes laborales incluso, bueno, pues yo creo que es una buena apuesta también desde la Diputación y eso va a ser una realidad en breve también. Bueno, la ley está pensada para todas las localidades de zonas rurales despobladas de la región, fundamentalmente provincias de Cuenca y Guadalajara, pero vamos, para todas. Pero estamos hablando mucho de las cabeceras de comarca. ¿Se están beneficiando de estos programas y de los demás también los pueblos que no son cabecera de comarca, los más pequeñitos? Sí, sí. El transporte de la demanda no da servicio a las comarcas, a las cabeceras. Las cabeceras hacen de enlace, pero un vecino de esa zona, bueno, en casos de Jadra, que está en la Sierra Norte, no se favorece el transporte de la demanda. Son todos esos pueblos pequeñitos, como ha dicho Jesús, que llaman, mañana quiero a tal hora, y van. Es un Uber rural, que decían a veces, y van y pues a la farmacia, al estanco, a ver el cine infantil o usarlo de lanzadera para Guadalajara, en el caso de Jadraque el tren o el autobús. O sea, creo que están beneficiando. De hecho, cuando sacó ese programa había dudas de su éxito y las cifras son abrumadoras. Salió en mayo, se ha renovado, pero acabó en noviembre, pero es que las cifras de otoño no bajaron. Y pregunta a cualquier vecino de esos pueblos pequeños que están encantados. Además, el gobierno regional hizo algo muy bueno, que fue contar con las empresas de la zona, las empresas que ya están instauradas en la zona para prestar ese servicio de transportes de la demanda. Con eso les ayudan a mantener su actividad, son los que conocen las carreteras, son los que conocen los municipios y tienen unas plantillas amplias. O sea, en el caso de Jadraque, la empresa que hay de transporte, pues hacía los transportes de escolar y ahora hace esto, ha conseguido fijar puestos de trabajo y además son los que lo conocen. Entonces hay ciertos programas que favorecen no a las cabezas de esos pueblos, y yo creo que está bien y así debe ser, porque vivimos todos también en esos pequeños pueblos. Sí, sí. Bueno, la ley beneficia en concreto a 746 municipios de la región, es decir, es el 82% de los municipios que están incluidos en alguna zona afectada por la despoblación. Por supuesto, el del núcleo de población más chiquitito se beneficia de las medidas fiscales igual que se beneficia de Jadraque o el de Sacedón, pero este año hemos abierto una escuela que llevaba cerrada 20 años en Peñalver, que es otro pueblo pequeñito, o vamos a abrir en un núcleo de población, es un barrio de Sacedón, pero en otros muchos núcleos de población pequeñitos, botiquines para que la gente no tenga que desplazarse a las cabeceras de comarca, a las farmacias cuando no tienen la farmacia, ¿no? O sea, son ejemplos de cómo irradia la ley de medida frente a la despoblación en todas y cada uno de sus pueblos y sus núcleos de población. Decía anteriormente que la fibra óptica está en 1.320 localidades. No he dicho municipios, hablo de localidades. Y por tanto estoy hablando también de barrios, de núcleos de población. No, y de núcleos de población. Por ejemplo, los núcleos de población de Brihuega. Sí, o las pedanías, lo que eran antiguos pueblos anteriormente, también estamos instalando la fibra óptica. Es decir, no llega todas las cabeceras de comarca. Hay 2 alcaldes que son cabecera de comarca y hay servicios donde parece que lo razonable es que esté el instituto, que esté el colegio, el colegio me refiero ya de secundaria, ¿no? De secundaria, ¿no? Porque abrimos escuelas, como digo, con 4 niños, ¿no? O donde parece que es razonable que si se abre una escuela infantil sea comarcalizada, porque es la forma de que pueda prestarse ese servicio en el medio rural, pero luego todos y cada uno de los núcleos de población se benefician por igual de las medidas. Es más, en muchos casos se benefician más porque tienen más porcentaje de ayuda que en estos municipios, ¿no? Bueno, estamos hablando de que la ley es muy buena, de que hay medidas de la Diputación muy buenas, pero imagino que todavía hay dificultades y hay problemas y hay cosas que solucionar. ¿Cuáles son esas principales dificultades que tenéis en la cartera para arreglar, para solucionar? Bueno, la verdad es que dificultades siempre hay, ¿no? Porque además que sería imposible que tuviéramos todo cubierto, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Bueno, yo la verdad es que no se me ocurren muchas cosas ahora mismo que pueda desde aquí decir que es verdad que echamos de menos algunas, pero bueno, que sean imprescindibles, pues quizá no haya tantas ya. Más que nada por lo que ya se ha hecho y por lo que se está promoviendo, ¿no?
Bueno, en Sazón, pues la verdad es que, hombre, nos vendría muy bien, por ejemplo, pues este polígono industrial que decíamos hace un momento, que pudiera tener, se pudiera llenar de empresas. Voy un poco más al trabajo, ¿no? O sea, que quizá necesitemos un poco más de iniciativa, no sé si privada o pública y privada, para que podamos tener más empleo, ofrecer más empleo a los municipios. Bueno, pues a lo mejor sí, ¿no? Que es una de las bases principales, ¿no? Pero bueno, como digo, todo eso llegará poco a poco, no digamos que es algo inalcanzable, ¿no? Yo en mi caso lo digo que es algo que seguramente es lo que más desea ahora mismo, ¿no? Que todo ese suelo industrial que estamos generando en poco tiempo se pueda llenar de empresas y esas empresas creen todo el trabajo que necesita Sacedón, ¿no? Pero bueno, pues todo llegará, quiero decir que no es algo inalcanzable, ¿no? O sea, son cosas de las que carecemos seguramente ahora, pero que con las propuestas que hay, con las leyes que se están poniendo en marcha y con las iniciativas tanto públicas como privadas, yo creo que se van a ir cubriendo poco a poco. En mi caso el empleo me vendría fenomenal. Sí, llenar nuestro polígono industrial sería fenomenal, ¿no? Sí, ahí yo estoy un poco con Paco, que yo como he vivido lo que recibí o lo que me encontré en el 19, ahora pues es que son muchísimo más servicios. Estamos hablando otra vez, como en casa, el transporte sensible, la ayuda a domicilio ha mejorado, pero bueno, está claro que el trabajo, que haya más trabajo y más diverso en estos municipios que estamos más alejados de lo que es el corredor, sea primordial. Y lo demás, claro que siempre podemos pedir, incluso conscientes de que con nuestro número de habitantes o lo de nuestra comarca, pues es difícil que vaya mejor. El número de frecuencias con la capital, bueno, pues yo entre autobús y trenes tengo 7 al día. Claro, en Madrid tienen una cada 3 minutos de metro, pero Madrid tiene 7 millones y nosotros, entonces creo que está muy bien, o sea, y bueno, pues pedir claro que se puede. Pero creo que no estamos mal, como dice Paco, creo que todo va a ir llegando poco a poco, se ha avanzado mucho en los últimos años y yo creo que se va a seguir. Se me ocurre ahora pues, mayor número de guardias civiles, pero también sabemos que es difícil cubrir todas esas plazas porque la tasa de reposición, lo que nos comentan es que es muy difícil, que de todos los que se jubilan no llegan a cubrir todos los que entran nuevos, pero bueno, insisto, yo creo que estamos mejor que hace 5 años, 10 años y sobre todo que todo esto está en la mesa no de hace tanto, o sea que la ley lleva 3 años en marcha, entonces bueno, yo creo que poco a poco y por supuesto a nosotros lo que nos toca es seguir alertas y luchando. Sí, bueno, a mí me parece muy importante el planteamiento de los alcaldes, entre otras razones porque si estuviésemos seguramente en esta mesa hace 4 o 5 años, seguramente estarían hablando de otra forma, ¿no? y quejándose mucho más, ¿no? En el sentido y yo es un paso muy bueno que ha dado el concepto este de todas las políticas de lucha frente a la despoblación de forma activa, ¿no? De tal manera que se está mejorando la imagen del medio rural. Es importante que nosotros mismos hablemos bien de nuestros pueblos. Hace unos años posiblemente a lo mejor no se hablaba tan bien porque había muchas carencias y te costaba sacar la cara, ¿no? Pero hoy en día pues parece que eso es más razonable. Yo sí creo que tenemos algunas deficiencias que tenemos que corregir, ¿no? Y tienen que ver con la financiación autonómica y con la financiación local, pero hablo de la financiación autonómica. Hoy el presidente de Castilla-La Mancha hacía unas declaraciones pidiendo un nuevo modelo de financiación autonómica que lleva caducado desde el año 2014. Lleva un par de meses diciéndolo. Bueno, lleva mucho tiempo. No, llevamos mucho tiempo porque realmente lo importante es que se cubra el coste efectivo de los servicios. Lo hemos hablado antes. El gobierno de Castilla-La Mancha mantiene una escuela con 4 niños. Mantiene 75 escuelas en la región con menos de 11 alumnos. Quiero recordar que en otra etapa de mandato autonómico se cerraban escuelas con menos de 11 niños. Se mantienen 75 escuelas con menos de 11 niños. Abrimos escuelas con 4 niños. Mantenemos tarjetas sanitarias, médicos con 400 tarjetas sanitarias. Eso es un sobrecoste que, sin salirnos de Guadalajara, en la ciudad y en el corredor de Henares es mucho más eficiente, porque ese médico presta servicio a 2.000 tarjetas sanitarias, o ese profesor presta servicio a 20 y algún alumnos, ¿no?
Por tanto, lo importante es que haya una financiación que cubra el coste de los servicios, que tenga en cuenta la dispersión, que tenga en cuenta la despoblación, que tenga en cuenta el envejecimiento, que tan español es el ciudadano que vive en Jadraque o en Sarcedón que el que vive en Badalona o vive en Guecho, por poner dos ejemplos, ¿no? Y yo ahí sí creo que es muy importante, no solo para mantener lo que tenemos, sino para incluso poder mejorar, porque recuerdo que en Castilla-La Mancha somos la única comunidad autónoma, la otra que existe, lo que voy a decir, es insular y por tanto es Canarias, que tenemos un helicóptero medicalizado nocturno de las 24 horas del día. Eso no está en la financiación autonómica, no está en la financiación autonómica, pero salva vida a las 4 de la mañana. En el pueblo más recóndito de la Sierra Norte o de Molina de Aragón. Y no está en la financiación autonómica. Y yo digo que es lógico que se reciban los servicios en condiciones de igualdad. Y para poder garantizar y mantener esos servicios en el futuro es fundamental una financiación autonómica justa. Bueno, se nos acaba el tiempo. Una pregunta casi de un sí o no. ¿Sois optimistas de que esta situación de que se mantenga población o que incluso que se pueda crecer se va a mantener el tiempo? Sí. Así de claro. Yo soy optimista por naturaleza, así que sí. Sí, yo también soy optimista y seguro que el tiempo nos dará la razón. Bueno, pues sería una buena noticia, independientemente del color político de los alcaldes, de las administraciones, sería una buena noticia para una provincia como Guadalajara, que no se muera. Por lo menos las zonas que se nos estaban muriendo, que literalmente se nos estaban muriendo y que se están empezando a revivir en parte gracias a que la gente vuelve a vivir en nuestros pueblos, porque tienen servicios, también es verdad, que cuando no tenían servicios se iban y si les quitamos los servicios se volverán a marchar seguramente. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros, por habernos contado vuestras experiencias y cómo está la situación en los pueblos de la provincia de Guadalajara. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a todos ustedes también les agradecemos que nos hayan acompañado y nos vemos el próximo jueves aquí en Guadalajara Opina con otro tema para debate, para análisis sobre la provincia de Guadalajara. Muchas gracias y buenas noches.